El año 2020 terminó y teníamos todos la esperanza de que al voltear la página en el calendario, el mundo iba a ser diferente, la situación mundial iba a ser diferente. Pero ¿qué pasó? Que las cosas siguen siendo, si no son igual, incluso hasta podrían estar un poquito peor. Los contagios siguen aumentando, crisis económicas a nivel mundial se siguen agudizando y el mundo está en caos. La gente está en caos, la gente está atemorizada. En este video quiero mostrarte las herramientas que un líder, el líder de una nación usó para poder combatir a un ejército que venía a destruirlo. Mi anhelo es que todos podamos aprender de este rey y pongamos en práctica las armas espirituales que Dios nos da para poder salir victoriosos en toda batalla. Hola, mi nombre es Jonathan Miranda y te doy la bienvenida una vez más a Discipulado Integral. Estamos empezando el 2021 y tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos y queremos que tú seas parte de esto. Recuerda en compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho. Además, te invito a que vayas a tu plataforma de podcast para que escuches los episodios que estarán saliendo las próximas semanas. Y también si te quieres inscribir para recibir un devocional que estamos enviando por mensaje de texto o lo quieres hacer por WhatsApp, envíanos un correo. Llena el formulario que está abajo en los comentarios para que tengamos tu número de teléfono y podamos incluirte en la línea de números de teléfono a los cuales estamos enviando los devocionales diarios. El 2021 empezó y todos teníamos este anhelo de que las cosas iban a cambiar. No sé por qué teníamos ese presentimiento de que simplemente al voltear la hoja del calendario o al cambiar en la aplicación al 2021, todo iba a ser diferente. Pero hemos visto de que la situación en diferentes lugares se ha ido agudizando, ha ido otra vez tomando un torno un poco más grave de lo que estábamos esperando. La gente está atemorizada, mucha gente tiene temor, mucha gente está angustiada, mucha gente se siente triste, se siente deprimida, mucha gente está en desespero y no saben qué hacer. Inclusive el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia, se siente en un punto en el que no sabe qué hacer. Hemos acudido a diferentes ayudas, hemos ido buscando diferentes maneras de cómo salir de esta crisis, nos hemos refugiado en ayudas terrenales y de pronto nos hemos olvidado acerca de no solamente Dios, sino lo que su palabra nos deja para que podamos enfrentar las crisis. Hay un episodio en el libro de Crónicas que quiero traer hoy en esta enseñanza para que podamos imitar lo que un rey hizo cuando se vio enfrentado a una crisis. Es la historia del rey Josafat. Esa historia la pueden encontrar en Segunda de Crónicas. A partir del capítulo 17 empieza la historia del rey Josafat. Para este punto en la historia del pueblo de Israel ya se había dividido en dos reinos, el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que se conoce como el reino de Judá. En cada uno de esos dos reinos había un rey. En ese punto de la historia, el rey del reino del sur es Josafat. Josafat empieza contando la historia que fue un hombre que empezó a hacer lo que le agrada a Dios. Aquí dice en 2 de Crónicas capítulo 17 versículo 3: El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Los israelitas era el pueblo del norte, el reino del norte, donde todos ellos se habían desviado, se habían apartado de Dios y estaban adorando a dioses paganos. Entonces Josafat fue un rey piadoso, un rey que confiaba en Dios, un rey que sabía exactamente quién era Dios y lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, no solamente en su pasado reciente, sino desde el inicio del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver en una oración que él hace más adelante. Así que Josafat en un momento se ve enfrentado ante una crisis nacional. Unos ejércitos de pueblos extranjeros venían a atacar al reino de Judá, venían a atacar a Josafat, lo querían destruir. Un mensajero llegó al rey y le dijo: Josafat, rey Josafat, su majestad, viene esta gente, nos van a destruir. Esa gente que viene de por allá, de ese lugar tan lejos, ya están aquí, ya están a punto de llegar, ya vienen como a mitad de camino. ¿Qué vamos a hacer?
el rey se sintió atemorizado. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20, capítulo 3. Atemorizado, dice, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. Josafat sabía a quién acudir en momentos de angustia, en momentos de temor. Te pregunto, ¿a quién estás acudiendo en momentos de angustia? ¿A quién estás acudiendo en momentos de temor? Y mira cómo continúa la palabra de Dios. Y proclamó un ayuno en toda Judá. Josafat sabía cuáles eran las herramientas espirituales que Dios le había dado a su pueblo. Y Josafat lo primero que hizo es decir al pueblo, vamos a ayunar, vamos a buscar la guía de Dios. El ayuno es un acto voluntario del pueblo de Dios, un acto voluntario de nosotros los creyentes en Dios. El ayuno generalmente se distingue por dejar de consumir algún tipo de alimentos para que la carne se someta a un punto en el que podamos sentir la dependencia del alimento y que eso lo podamos transmitir a nivel espiritual a cómo dependemos de algo que está fuera de nosotros. El cuerpo depende de algo externo que es el alimento material, pero a nivel espiritual dependemos de algo que viene de afuera, que en este caso dependemos de Dios. El ayuno, dependiendo de cómo lo hagas, tienes que buscar la manera de que tu cuerpo, no solamente tu cuerpo, sino a nivel espiritual, estés anhelando la guía, la presencia, la palabra, la guía de Dios en las decisiones que vamos a tomar. Y eso fue lo que hizo Josafat. Le transmitió al pueblo que era momento de ayunar. Era un momento de a nivel espiritual acudir al único que puede satisfacer las necesidades, no solamente corporales, no solamente físicas, sino también la necesidad de toda la nación, que en este caso era la salvación de ese ejército maligno. ¿Cuál fue la segunda arma espiritual que usó Josafat para enfrentar esta crisis? Sigamos leyendo. Segunda de Crónicas 20, capítulo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Y aquí está, pedir juntos. La segunda arma espiritual que usó Josafat fue la oración. Josafat sabía de que si el pueblo, y eso es un versículo que se escucha en muchas oraciones y en unos capítulos anteriores de la Biblia, si mi pueblo que lleva mi nombre me busca y ora y clama a mí, yo le responderé, dice Dios. Josafat tenía claro eso, sabía que si ayunaba y oraba, clamaba a Dios, Dios iba a responder. Así que este es un ejemplo también para que pongamos en práctica la oración diaria, la oración personal, la oración individual. Jesús nos da una enseñanza de que enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y clama a tu Padre en lo secreto. ¿Cómo está tu vida de oración personal? ¿Cómo está tu vida de oración individual? Puedo confesar de que es difícil. Se nos complica porque de pronto tenemos nuestro día a día, tenemos un horario marcado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y regularmente tendemos a dejar esas disciplinas espirituales para los poquitos momentos del día, los oros del día. Tenemos que ser disciplinados y asignar un momento del día para la oración, para buscar la guía de Dios. Josafat lo tenía claro y sabía que con la oración él iba pidiendo. En esta oración, él iba a obtener una respuesta de Dios. Los invito a que lean la oración de Josafat, cómo Josafat clama a Dios desde el 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 6 al 12. Allí está la oración de Josafat, una oración maravillosa, una oración verdaderamente que podemos imitar. Así es muy parecida a la oración que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Aquí está, Josafat sigue el mismo método de clamar a Dios, de pedir perdón, de suplicar y de pedir la ayuda y de librarnos del maligno. Eso fue lo que hace Josafat en esta oración. La tercera arma espiritual que usamos para batallar las crisis es la revelación de la palabra de Dios, o la palabra de Dios en términos generales. Leamos 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 14. Entonces, esto fue después del ayuno y la oración, dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en asamblea, y dijo Jaasiel, y aquí está la revelación de Dios a un profeta.
se le dio a alguien directamente para que se la transmitiera al pueblo. Hoy en día tal vez no podamos depender completamente de una persona que hable en el nombre del Señor, pero sí dependemos completamente de la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios podemos encontrar línea directa, comunicación directa, un mensaje directo de la boca de Dios. He aprendido que si queremos escuchar a Dios, que leamos la Biblia. Si lo queremos escuchar de manera audible en voz alta, lee la Biblia en voz alta. Es la mejor manera que podemos tener la seguridad de que Dios nos va a hablar. Así que esta fue la herramienta que usó, una de las herramientas que usó Josafat, la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo motivó, le dio la guía, le dio la instrucción, le dijo exactamente lo que tenía que hacer para ser librado de este ataque del enemigo. Te pregunto, ¿cómo ha sido tu disciplina diaria durante este tiempo en la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto entiendes de la palabra de Dios? Si has tenido inconvenientes en entender la palabra de Dios, en unos videos anteriores he hablado acerca de algunas herramientas, algunas guías, algunos libros que nos ayudan a entender la lectura de la palabra de Dios. Te invito a que lo veas. De una manera sencilla explico unos recursos, son algunos de los que yo uso, hay muchísimos más, pero que no sea excusa la falta de recursos para entender la palabra de Dios, porque allí vas a encontrar la guía para las decisiones que necesitas tomar, pero sobre todo la guía exacta para poder enfrentar las crisis, para poder enfrentar la batalla y salir victorioso. Más adelante en este episodio, Josafat nos muestra la cuarta arma espiritual que él usó para enfrentar la batalla. Y lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 21. Dice: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Y aquí está la cuarta arma espiritual, la cuarta herramienta espiritual, la alabanza. La alabanza es ese cántico, ese fruto de los labios, dice el libro de Hebreos, que resalta, que exaltan, que proclaman el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y aquí tengo que hacer un pequeño comentario. No todas las canciones que escuchamos en la emisora cristiana o de pronto en nuestra iglesia son necesariamente alabanza. Esa es mi opinión personal. Algunas canciones no nombran, no hacen mención al nombre de Jesús, no hacen mención ni siquiera a Dios. Otras canciones sí son motivadoras, nos ayudan, nos animan, pero no son necesariamente una alabanza a Dios. La alabanza a Dios se distingue porque resalta, exalta el nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús. Y aquí está un ejemplo de la alabanza, el coro que este grupo de personas cantaban en la alabanza a Dios. Lo encontramos al final de ese versículo. Dice: con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Aquí en el hebreo original es den gracias a Yahweh, al nombre que es impronunciable para los israelitas. El nombre del Señor, el nombre de Dios. Ese era el cántico, ese era el coro que ellos iban a cantar. Den gracias a Dios, su gran amor perdura para siempre. Así que, ¿cómo está tu vida de alabanza? Yo también lo puedo confesar. No soy mucho de escuchar música. Sí, cuando asisto a los servicios los domingos en mi iglesia, me gusta alabar en congregación, me gusta alzar mis manos, me gusta alabar a Dios. En casa se me dificulta un poco, porque de pronto no tengo esa disciplina de escuchar música. Sin embargo, me he propuesto escuchar un poco más seguido alabanzas para alabar el nombre de Dios, porque he aprendido con el ejemplo de Josafat que sin duda alguna es una arma espiritual poderosa. La alabanza es una espiritual poderosa que no lo podemos dejar solamente para el domingo, sino también debe convertirse en algo que lo hagamos a diario, una disciplina espiritual que lo pongamos en práctica todos los días. Si continúas leyendo la historia de Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, vas a ver cómo el pueblo de Judá, el reino de Judá, fue salvado del ataque del ejército. Y no solamente fueron salvados, sino que además Dios les proveyó en abundancia un botín de riquezas que duraron 3 días recogiendo todo lo que esos pueblos paganos tenían y habían dejado tirado. Así que eso demuestra no solamente la fidelidad de Dios, sino que además la retribución, el premio que nos da cuando confiamos solamente en Él.
Así que te invito a que te examines. Examines cómo está tu vida de ayuno, cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de la palabra de Dios, qué tanto te sumerges en la palabra de Dios y sobre todo cómo está tu disciplina de alabanza. Son 4 armas espirituales que, siguiendo el ejemplo de Josafat, nos da la garantía, nos da la certeza que toda crisis, que toda batalla, que toda decisión difícil de tomar, Dios nos muestre la guía y nos saque victoriosos. Así que te invito a que empecemos el 2021 poniendo en práctica estas 4 armas espirituales. Es el momento perfecto. No lo dejes, no esperes un día más. No lo dejes para la próxima semana. Empieza hoy mismo. Establece un hábito de ayuno. ¿Qué vas a ayunar? Ayuna, no sé, mediodía, ayuna todo el día, ayuna algunos alimentos, ayuna carne, ayuna dulces, no sé, alimentos que puedes dejar de consumir. También dedícale tiempo a diario a tu oración individual, tu clamor a Dios a nivel personal, a nivel individual. Pídele a Dios de todo corazón. Sumérgete en la palabra de Dios. Toma la Biblia y léela todos los días. Dedícale un capítulo al día, dedícale medio capítulo, dedícale una porción de la Biblia al día y ve sumándole todos los días. Y por último, pon en práctica la alabanza al único Dios verdadero, la alabanza que exalte el nombre de Dios, que tu espíritu, que desde el fondo de tu ser, alabes al único Dios verdadero. Y estoy seguro que sin importar la situación que estés atravesando, sin importar la crisis que tú o tu familia están atravesando, juntos, poniendo en práctica estas 4 armas espirituales, van a salir victoriosos, porque no solamente Dios les va a dar la guía, sino que Dios les va a dar la victoria en esa batalla. Para terminar, quiero leer esta porción de la Biblia que me parece totalmente relevante para lo que estamos atravesando en este año. Y está en Jeremías, capítulo 17, a partir del versículo 5. Dice, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Wow, me parece sorprendente que maldito aquel que en algún momento tuvo su corazón a Dios, pero que se ha ido apartando. Aquí dice la palabra de Dios que maldito esa persona. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pero luego mire lo que dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas siempre están verdes, no importa lo que pase alrededor. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Espero que esta palabra te motive, te anime, te exhorte y llegue a tu corazón de que maldito es aquel que pone su confianza en personas, en cosas terrenales, en cosas físicas, pero que bendito es el que confía en Dios. Espero que este video haya servido para que pongas en práctica estas 4 armas espirituales y en cada decisión que estés tomando en este momento y para el 2021, Dios, el único Dios verdadero, te lleve a dar fruto en todo lo que hagas, porque Él va a hacer que te dé la guía, te dé la dirección y te dé la victoria. Comparte este video, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.